y vamos a comenzar con esta segunda reunión en la que voy a hablar de uno de mis temas favoritos, que es la revolución industrial. En la primera parte voy a hacer todo un contexto y críticas generales que hay sobre ese periodo, y luego en la segunda parte meter algún ejemplo de casos de empresarios, emprendedores de esa época, ¿no? El tema de la revolución industrial suele ser uno de los más controversiales en la historia económica porque viene acompañado por lo general de críticas, ¿sí? En cuanto a las cuestiones laborales, el trabajo de las mujeres, los niños, las largas jornadas de trabajo, las condiciones en que debieron sufrir los artesanos, cómo impactaron las nuevas tecnologías en los artesanos, el tema del hacinamiento en las ciudades, las condiciones de vida, los barrios obreros, etc. Y es uno de los... Generalmente cuando se enseñan estos temas, y si no se hace de una perspectiva, de un enfoque liberal, se suele caer con todo. De la misma manera que pasa hoy, ¿no? En las grandes ciudades, las grandes metrópolis, el gran desarrollo capitalista. También el tema es muy importante porque de alguna manera es en este periodo, que ahora voy a mencionar, que se da el desarrollo del capitalismo, ¿no? Digamos, el gran capitalismo comienza con la revolución industrial, ¿no? Y que es solo viable el desarrollo de la industria si hay capital, porque si no hay capital no es posible tener este gran desarrollo, ¿no? Y de alguna manera por eso, como vamos a ver ahora, se desarrolla en determinados momentos y en determinados lugares, ¿no? No es un fenómeno universal, ¿no? Así como hablaba yo ayer de la creación de riqueza y de por qué hay algunos países que son ricos y otros países que son pobres o menos ricos. Esto tiene que ver con la posibilidad de acumular capital y luego aplicarlo al desarrollo de tecnologías, etc., ¿no? Entonces, para ponernos en un contexto temporal y geográfico, generalmente se suele hablar de la primera revolución industrial y de la segunda revolución industrial, desde mediados del siglo XVIII, 1750, la primera, y 1850 la segunda. Geográficamente la primera está más acotada a lo que es Inglaterra y la segunda a la parte del norte del continente europeo y sobre todo Estados Unidos, ¿sí? Acá viene otra disquisición que se suele hacer, que es el tema específicamente de decir revolución industrial, que da una idea de que de un día para el otro explotaron las máquinas, aparecieron las máquinas que estaban vaya a saber dónde y se produce la revolución. Y ese concepto está, desde el punto de vista liberal, está más desafiado, ¿no? Y hay autores como Rondo Cameron que prefieren llamarlo como surgimiento de la industria moderna, ¿no? Porque si van a hablar de industria, se puede ir más atrás en el tiempo. Muchos, de hecho, sitúan el comienzo de un protocapitalismo en el periodo del que hablé ayer, ¿no? En la Edad Media, ya por el 1300, en la Baja Edad Media. El tema con la revolución industrial es que, si bien muchos inventos, y seguramente alguno de ustedes habrá escuchado siempre esto de que Leonardo da Vinci ya había inventado el helicóptero y el submarino y esto y el otro, etc. Y en su mente estaban esos prototipos, pero lo que no había eran materiales, elementos como para hacerlos viables, o eventualmente no había tampoco luego un mercado que pudiera consumir estos bienes, ¿no? Entonces, siguiendo la corriente de pensamiento liberal, yo prefiero hablar de surgimiento de la industria moderna o evolución de la industria moderna. Y esto es algo que vamos a tener a lo largo de toda la charla de hoy, porque nuevamente surge esta cuestión que a mí me parece primordial y que ayer en algún momento se señaló esto del individualismo metodológico, es decir, bueno, no es que toda Inglaterra está industrializada, o toda Alemania está industrializada, o todo Estados Unidos está industrializado, o los ingleses son capitalistas y los españoles no son capitalistas, ¿no?
puede haber españoles, y de hecho acá los hay, liberales, son la minoría, lamentablemente, como en todo el resto del mundo somos una minoría. Y una cosa interesante que me gustaría resaltar hoy y mañana profundizar es la idea de la riqueza, de cómo surge, y inclusive de la tecnología, ¿no? De cómo surge. Entonces, teniendo en cuenta esta introducción, voy a mencionar un par de condiciones fundamentales, ¿no? De por qué la revolución industrial se da, por ejemplo, en Inglaterra, entre 1740 y 1800. Otra vez, con respecto a la periodización, esto es una cuestión que por comodidad hacemos los historiadores e inclusive por la facilidad que esto reporta, es decir, que en 1739 no había revolución industrial y en 1740 había, no, digamos. O la gente dice, uy, ahora estoy en la revolución industrial, terminé. O terminó la Edad Media, ahora pasé a la Edad Moderna. Eso viene mucho después y es una cuestión de clasificación que nos sirve para facilitar un poco la comprensión de la cuestión, pero en realidad es un proceso de acumulación de conocimientos, de acumulación de derechos, ¿no? Que se van dando a lo largo del tiempo. Y en Inglaterra tiene la ventaja, con respecto a otros países, de tener mejor establecidos a lo largo del siglo XVII, XVIII, los derechos de propiedad, que son fundamentales, un gobierno limitado, que permita que se respeten esos derechos de propiedad, ¿sí? Y sobre todo la libertad individual de la que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no? Entonces, si están estas tres condiciones, derecho de propiedad, libertad individual y gobierno limitado, hay más posibilidades de que se cree riqueza, de que surjan nuevas tecnologías o adelantos, etcétera, ¿no? Yo siempre señalo, si usted se imagina, no sé, en este extremo, si esto fuera una línea, en este extremo pongo la ausencia de libertad y en este otro extremo pongo la libertad sentida en lo que piensa la Escuela Austríaca de Economía. Yo digo, siempre hay más posibilidades de encontrar la ausencia absoluta de libertad que algún país. Siempre los alumnos me dicen, bueno, dígame un ejemplo donde se aplicó alguna vez esto que usted enseña, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, olvídese, porque no lo va a encontrar. No existe un país donde se haya aplicado a rajatabla los principios de la Escuela Austríaca de Economía y la libertad individual y toda esa cuestión. Entonces, la respuesta siempre viene, bueno, no existe porque no se puede hacer, ¿sí? Lo que dicen general, y más los detractores, porque cuando usted se pone a discutir uno dice, bueno, póngame un ejemplo. Y claro, yo al principio, cuando empecé a dar clases hace 20 años o tal, trataba de buscar ejemplos, hasta que me costó 10 años más o menos darme cuenta que no hay ejemplos, ¿no? Y entonces, en realidad lo que hay son países, o que se acercan más acá, o que se acercan más a este lado, ¿no? Entonces, según la época, los países se van corriendo, algunos. Yo creo que hoy la mayoría del mundo más o menos está por acá, y el resto se pelean como para entrar en el estadio, pero para ir para aquel lado, ¿no? Y entonces cuando está la crisis, en lugar de decir vamos para allá, no, vamos para allá, ¿no? Hoy escuchaba así las noticias brevemente del canal, un canal de Valencia, que resulta que tenían 2.000 empleados y tienen que echar a 1.700. Y había uno ahí muy inteligentemente decía, bueno, de cualquiera de los dos modos está mal, porque o están echando gente de más, o tuvieron durante mucho tiempo gente de más. Es decir, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, lo que sí vamos a ver en estos países donde hay más creación de riqueza es que se acercan más a ese ideal, ¿sí? Y de alguna manera la idea que tiene uno siempre, o la ilusión, según el momento del día que me agarren, decir, bueno, puedo convencer a gente, o puedo explicar, más que convencer, es decir, explicar y decir, mire, la solución va cuando usted más se acerque para allá. Hoy el mundo, por lo general, tira para aquel lado, ¿no?
Y se produce una situación interesante, que es que la causa de la actual crisis, la mayoría la explica porque dice que estamos muy cerca de aquel lado. Y entonces dice, no, hay que ir para allá para solucionar la crisis. Y es todo lo contrario, es porque a lo largo del tiempo los países, y sobre todo a partir de 1930 en adelante, se han ido corriendo para aquel lado, un Estado benefactor cada vez más grande, tomando la riqueza. Entonces, países como Inglaterra, Estados Unidos, lo que se llaman los Países Bajos, Holanda, Bélgica, en determinados momentos han tenido mayor cantidad de estos principios, ¿no? De derechos individuales, derecho de propiedad, gobiernos limitados, etc. ¿Sí? Y entonces eso dio la condición, a través de la acumulación de conocimiento que se venía dando desde la revolución científica que se dio a partir de 1600 en adelante, experimentación, ¿no? La idea esta del ensayo y el error, poner en dudas los conocimientos, hacia finales de la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, hacia, por decir, 1450, 1550, aparece una corriente de pensamiento, de concepción de vida, que es el humanismo, donde se empiezan a plantear preguntas y cuestiones sobre todo a las autoridades, ¿no? A lo que se tomaba como una verdad revelada, ya sea por las Sagradas Escrituras o por los filósofos antiguos, ¿sí? Y esto fue potenciado por la imprenta, ¿no? La imprenta de tipos móviles. Otro adelanto que de repente también los mercaderes europeos fueron potenciando, ¿no? Digamos, la imprenta ya la tenían los chinos hacía mucho tiempo, pero fue en Europa donde se encontró esta imprenta de tipos móviles, ¿no? Que permitía imprimir muchísimas páginas con mucho menor costo, ¿sí? Esto liberó el conocimiento, ¿no? Que estaba casi exclusivamente en manos de la Iglesia, ¿sí? De los amanuenses que estaban en las abadías escribiendo los textos que solamente ellos aceptaban como válidos. Y ahí empezó toda una serie de investigaciones y de requerimientos y de propuestas nuevas, etcétera, que vimos. Es por eso que a partir de ese momento aparecen también una lista de libros prohibidos, porque antes no tenía mucho sentido. Los libros los hacemos nosotros, se hacen lo que nosotros queremos. Pero ahora hay que hacer una lista de libros prohibidos. La gente, como ya le digo, se va bueno, ahí en el medio viene todo el tema, ¿no? De la reforma protestante, el cisma de la Iglesia, etcétera. Los pensadores, los científicos se van hacia el norte. En Inglaterra van a encontrar más libertad porque desde siempre el rey tenía más restricciones que otros monarcas de la época, ¿sí? Y siempre cuando digo de esto, y ahora cuando vayamos un poco más al detalle de la revolución, tener en cuenta el contexto, ¿no? Para aquellos que vayan a hablar de estos temas, porque enseguida sale uno y dice, bueno, pero no todos los hombres sean iguales. No, porque estamos hablando de 1700, no estamos hablando del año 2000, ¿sí? Ahora, si usted compara, como decía ayer Paco, ¿no? ¿Comparado con qué? Siempre la pregunta ¿es bueno, es malo, comparado con qué? ¿Es alto o es bajo? Comparado, yo si voy a un país de todas las personas, miden 1,20 m, yo soy alto, ¿no? En el resto del mundo yo soy bajo, ¿no? Todavía no encontré ese país donde yo pueda ser alto, pero quizás alguna vez hacer alguna conferencia en un lugar. ¿Comparado con qué? No sé, si voy a un jardín de infantes, yo voy a ser el más grande de todos, ¿no? Espero que todavía no haya chicos de 4 años que me superen en estatura. Pero o es rubio o es blanco, ¿no? Lo que fuere, ¿es gordo o es flaco? Bueno, ¿comparado con qué? Entonces, en ese contexto, dentro del ámbito de todos los países, Inglaterra era el que más desarrollado tenía esto, y ahí se dan 2 o 3 cuestiones interesantes, que son, había mayor libertad para investigar, para desarrollar, y había otra cuestión interesante que era los derechos de propiedad de los señores con respecto al rey, estaban más claramente delimitados, inclusive con un antiguo antecedente en la Carta Magna, ¿no? Cuando el rey Juan Sin Tierras quiso poner nuevos impuestos a los señores para ir a la guerra, le dicen no,
basta de impuestos extras. Los impuestos los vamos a aprobar nosotros y la guerra tiene que ser una guerra defensiva, no para que vos sigas adquiriendo. Son antecedentes. Esto no es la democracia actual ni cosa por el estilo, pero hay estos antecedentes. Y además, sabiendo que el rey tenía esos límites, otros países u otras personas de otros países que estaban generando excedentes también en esta época, ya se había descubierto América, el comercio del que hablé ayer se había multiplicado notablemente, decían, bueno, este excedente que tengo yo acá generado en Francia, en Italia o en España, mejor lo guardo en Inglaterra, porque va a estar más seguro ahí, ¿no? Como pasa en muchos de nuestros países, sobre todo en América Latina, ¿sí? Que aquel que genera un poco de excedente no lo guarda en Argentina, lo guarda en un banco en Estados Unidos o en un banco en Suiza, etc. Entonces, ese dinero se va a convertir en crédito, porque el negocio del banco, aunque usted no lo crea, es prestar el dinero, no quedarse con el dinero. Después el banco se queda con el dinero del que presta y del que toma, y todos los bancos, te va al banco y no hay dinero, pero esa es otra. Digamos, la idea es esta. Entonces hay libertad, hay crédito disponible, hay incentivo para generar riqueza, y si esto se sostiene a lo largo del tiempo, que este es el otro punto, es una explicación de por qué hacia 1750, 1800 están las condiciones dadas para que surja la revolución industrial o esta industria moderna, ¿sí? El mismo proceso se va a dar en Estados Unidos casi un siglo después, ¿no? De Estados Unidos es determinante en la segunda revolución industrial, ¿sí? Entonces, este es así muy brevemente por qué se dan estas condiciones, ¿no? En este lugar, en este momento. En cuanto a la revolución en sí, ¿qué significa o qué implica? La mecanización de los sistemas productivos. La primera revolución industrial no es esta de las grandes fábricas y las grandes maquinarias, es más la segunda, ¿no? La primera son cosas relativamente sencillas, nuevas herramientas, o por ejemplo, la industria que más se desarrolla, la industria textil, porque ahí se va a dar otra cuestión que ahora dentro de un rato menciono, que es un crecimiento muy importante de la población, ¿no? En este periodo. Ahora vuelvo sobre eso. Pero entonces esa población va a necesitar básicamente dos cosas: alimento y vestimenta, ¿no? Entonces la que más se desarrolla es la industria textil. Y un adelanto revolucionario para la época es el telar a pedal. Sencillo. Entonces eso libera las manos. Si usted tiene un telar que tiene que estar con una mano haciendo fuerza y con la otra, entonces ya le deja una mano ocupada. Si yo pongo un pedal, estoy con los dos pies moviendo y haciendo cosas relativamente sencillas, ¿no? O instrumentos más afilados o más punzantes. No es el tema, si bien la máquina de vapor es de esa época y al final voy a referirme a eso, estas son pequeños adelantos que sirven para que las personas sean un poco más eficientes. La difusión de estas herramientas, ¿sí? La difusión de estas herramientas permite llegar a más gente que pueda producir de mejor forma, ¿sí? Y sobre todo, lo que más llama la atención es hacia 1800, dominar nuevas fuentes de energía, ¿no? O fuentes de energía ya existentes, poder utilizarlas de mejor manera, ¿no? Tradicionalmente la fuerza motriz es la tracción a sangre. La primera es uno mismo, la segunda uno tiene un animal, después tiene un animal mejor, más fuerte, ¿sí? Pero siempre está dependiendo y eso tiene un límite, ¿no? Por eso se habla de caballo de fuerza. ¿Cuántos caballos de fuerza tiene este carro o esta moto, etcétera? Bueno, es equivalente a cuántos caballos tirando, ¿sí? Después se pasa del buey al caballo de tiro, ¿sí? Que puede caminar más rápido, que puede hacer más cuestiones. Lo mismo pasa con la otra fuente de energía era el agua, ¿no? La rueda de agua o el molino de viento. Lo que va a permitir la máquina de vapor es independizar eso, ¿sí? Es decir, yo puedo poner una fábrica en cualquier lugar, ya no tiene que estar cerca de la corriente de agua. El agua además
como pasa muchas veces, en invierno se congela, así que ya no corre, entonces estoy restringido, o el viento, a veces hay viento, a veces no hay viento. Entonces, la importancia de dominar el fuego y hacer una máquina que condense el vapor y todo esto es independizar el sistema de producción y darle mucha más potencia. Con mucha más potencia puedo utilizar entonces ya materiales más resistentes. Digamos, por un lado, puedo producir materiales más resistentes, por el otro, primero tengo que encontrarlos. Porque usted imagínese que se compra una Ferrari y le pone ruedas de madera, creo que a los 10 metros se le quedó así la rueda, ¿no? Entonces, la fricción se la va a devorar. Usted imagínese que el mundo hasta 1800, hasta 1900, prácticamente la mayoría de las cosas eran de madera. Todo de madera, cuando va a un museo y ve, porque el hierro y el acero era muy caro producirlo, ¿no? Ahí va a haber un empresario, un emprendedor, uno de mis favoritos que después voy a mencionar, Andrew Carnegie, que hace todo este desarrollo. Y este proceso de mecanización, de utilización de fuentes de energía, de difusión de nuevas herramientas, lleva a que se produzcan bienes en mayor proporción y de forma más económica, ¿no? Empezando, ya le digo, por los dos elementales, la alimentación, la vestimenta, pero luego elija el que quiera. Uno que es clave, al que voy a referir en un rato, es el transporte. También el transporte tiene un impacto determinante en toda esta cuestión. Entonces, ¿cómo impacta la revolución industrial en la gente? Acá es donde viene una cuestión bien controversial para mencionar. Una, la que mencioné anteriormente y que trajo mucha repercusión y que hoy en día sigue mencionándose, hay un gran crecimiento de la población mundial, ¿no? De hecho, es que ahí hacia 1800 y tanto, Malthus se empieza a preocupar, no solamente él, sino muchos otros, pero Malthus empieza a hablar que si la población sigue creciendo en esta proporción, no va a haber alimentos, van a haber hambruna, se va a venir una catástrofe, etc. Algo que, por suerte, no sucedió y no debería suceder por el momento. Alimentos hay. Lo que falta muchas veces es recursos para comprar esos alimentos. Pero alimentos hay porque la gente sigue produciendo. Entonces, el crecimiento de la población es viable gracias a que hay más alimentos. Europa tradicionalmente, y pasa todavía en muchas regiones del mundo, hasta hace no poco en China, se regulaba naturalmente, la gente, venían las pestes, las hambrunas, las malas cosechas, la gente se moría literalmente de hambre, ¿no? Como nosotros decimos ahora dentro de un rato, tengo hambre. Por suerte ninguno de nosotros sabe lo que es tener hambre. Es decir, tengo hambre, desayuné a las 9 y ya son las 12 y todavía no comí nada. Pues, yo le digo, vaya usted a proveerse sus propios, lo mismo que decía ayer de la hoja de papel, ¿no? Si pongo el ejemplo de andar a proveerte los alimentos, vamos a adelgazar todo, creo yo, y bien flacos vamos a quedar, porque hasta que agarres a la gallina que va corriendo, o el chancho, lo que sea. Entonces tenemos la idea de que la comida se reproduce adentro de la heladera. Entonces, está ahí en la heladera o en el supermercado, en las góndolas del supermercado, ¿no? Y no es así, pero la maravilla del sistema hace que la gente piense que las cosas están ahí y que en realidad lo único que necesitan es un papel pintado que dice 10, 20, 30, 40, 50 euros, ir y comprarlo, ¿no? Y el proceso es muchísimo más complejo, ¿no? Entonces, al haber más alimentos, va a haber más población y esta población va a generar una demanda más grande de bienes, ¿sí? Ahora, acá se produce otra cuestión interesante y es donde viene parte de la crítica del proceso de la revolución industrial. Ahí, claro, cuando se produce esto, para muchas personas cambian las condiciones que tenían hasta ese momento, ¿no? Para muchos terratenientes que tenían campesinos a bajos sueldos,
o para muchos artesanos que tenían su negocio montado, que habían aprendido a hacer su tarea a lo largo de años de aprendizaje y de transmisión de conocimiento, etc. Los tiempos se aceleran notablemente. Ayer hablábamos en el almuerzo de cuánto se nos aceleran los tiempos ahora, ¿no? Que mando un mensaje de texto y a los 30 segundos, si no me contestó, ya pienso que me está engañando con otra, o no me quiere más, o me va a echar del trabajo. Y resulta que el hombre tiene una vida y no puede estar cada 30 segundos, pero nos pasa más o menos a todos, ¿no? Yo contaba la historia de cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos en el año 95, yo mandaba la carta a Buenos Aires, tardaba 10 días en llegar. Si esa persona me apreciaba, me extrañaba y decidía contestar ese mismo día e ir al correo y mandar, a los 20 días yo sabía qué me estaba diciendo con respecto a lo que yo le había escrito hace 20 días. O sea que ya no tenía ningún sentido toda la cuestión, ¿no? Entonces, el tiempo es un factor determinante. Las condiciones cambian notablemente y acá se produce un hecho importante, que es el proceso de urbanización que se da con la revolución industrial. Un cambio importante es que las primeras innovaciones que se hacen en el campo para aumentar la producción, ¿sí? Rotación de la tierra, abonos químicos, utilización de nuevas herramientas, etc. Esto hace que se pueda producir más con menos personas. Y además, como hay más alimento, hay más personas. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué hacen? ¿Siguen en el campo? No. Tienen que emigrar. Primero emigrarán a otras áreas rurales cercanas, pero después van a emigrar a la ciudad, ¿no? Ahí viene el proceso de gran urbanización. Entonces, claro, lógicamente, el que llega del campo sin saber nada, o sabiendo lo que se hace en el campo, pero no en la ciudad, está en condiciones desfavorables. Además llega como está, sin nada. Entonces, obviamente, no va a tener la mejor casa, no va a tener la mejor vivienda, va a ir al peor barrio, no va a ser bien tratado, va a estar perdido. Es como cualquiera de nosotros. Yo creo que en el caso inverso sería, bueno, anda al campo. Y están todos los que trabajan en el campo y uno con el librito, con el BlackBerry, que sos un inútil para ellos. O sea, te van a mandar a hacer el peor trabajo y vas a aprender de ahí hasta donde puedas llegar, ¿sí? Entonces, ahí hay dos o tres cuestiones. Una es esta, ¿no? Que las condiciones de vida son muy malas, las críticas, los barrios obreros, el hacinamiento, etc. El punto que lo plantea para este tema que estoy dando así específicamente, hay un libro de Unión Editorial que se llama Los historiadores y el capitalismo, que son varios autores que escriben, entre ellos Hayek, de Jouvenel, Ashton, que escribió también un libro muy importante que se llama La Revolución Industrial, un librito, etcétera, donde explican en detalle estas cuestiones. Bueno, el punto es que, me tengo que apurar porque si no, no termino con el tema. El punto es que ellos lo que sostienen ahí es, bueno, esas condiciones sí eran malas. Ahora, ¿qué otra alternativa tenían? Quedarse en el campo a morirse de hambre, porque el campo los expulsa, ¿no? Es como, bueno, ya no hay lugar acá para vos. La otra cuestión que se menciona muchas veces con respecto a la revolución industrial es que perjudicó notablemente a los artesanos. Pobre artesano que antes fabricaba manualmente una ropa, una vestimenta, una herramienta, etc. Ahora vienen las grandes fábricas y producen eso a gran escala, mucho más barato, de peor calidad, y el pobre artesano se tuvo que fundir o tuvo que ir a trabajar de obrero a la fábrica, ¿no? Como cuando se da el caso, se instala el gran almacén, el hipermercado, y qué pasa con don José que tiene su mercadito ahí de hace 50 años y era de su abuelo, etc. Y tiene que cerrar porque no puede competir con el Carrefour, con el Walmart, bueno, ¿no? O como digo yo, bueno, ¿qué pasó con el pobre fabricante de carretas cuando al desgraciado de Henry Ford se le ocurrió hacer un auto para todo el mundo? ¿No? Es decir, bueno, o el maldito de Edison que inventó la lamparita y el fabricante de velas, ¿qué pasó?
Bueno, esos ejemplos son muy buenos y puedo agarrar acá un par de ellos. Es decir, ahí uno tiene dos opciones. Es decir, no, yo quiero seguir fabricando velas y prohíban a este maldito de Edison y el bombillo, etcétera. Siempre me equivoco, no sé si Gabriel me puede ayudar. No, ¿quién es el que tiene el escrito ese sobre hay que tapar el sol? Bastián, ¿no? Sí. Bueno, tapemos el sol porque hace competencia desleal a los vendedores de velas, ¿no? Si tapamos el sol, dice, viene por ahí la cuestión. Bueno, pero un fabricante de velas, por ejemplo, para que usted tenga cuenta, era William Procter, ¿no? Que tenía una sociedad con otro que se llamaba Gamble, Procter & Gamble. Ellos fabricaban vela y jabón. Bueno, si no va más la vela, hagamos otras cosas. Y fueron para el lado de los artículos estos de higiene general, ¿sí? Fabricante de carretas, de carruajes, si no me equivoco, era Cadillac. Y bueno, o se quedó ahí estancado, ¿no? Por ejemplo, el padre de Andrew Carnegie, al que voy a referir ahora enseguida, era un artesano en la época de la Revolución Industrial y cuando vino todo esto no lo pudo superar y se abandonó. Y la madre de Andrew Carnegie lo toma a él y a creo que tenía un par de hermanos, y dicen, bueno, nos vamos porque este hombre no reacciona y acá no vamos a morir de hambre, y se viene a Estados Unidos, así analfabeto, ¿no? Y todo. Y Andrew Carnegie empezó de cero, y en 1900 vende su empresa de acero a JP Morgan en $400 millones de la época. Si usted va a Estados Unidos, sobre todo al estado de Pensilvania, y específicamente a Pittsburgh, va a ver que casi todo se llama Carnegie, ¿sí? Era un multimillonario que además el hombre, como había llegado analfabeto, dice, yo quiero que haya bibliotecas públicas para que la gente aprenda a leer en todas las ciudades, ¿no? Y donó gran parte de su fortuna. Cuando él llegó a esos 400 millones, dice, ahora mi objetivo es donar 300 de estos 400 millones, ¿no? Y así, es decir, hay una situación de decir, el mundo se viene en mi contra, quiero que pare el mundo para que esté a favor mío, o si el mundo cambia, cambio y trato de adaptarme. Eso es difícil, pero es una actitud, ¿no?, que se toma en este momento. Y el otro punto central que se menciona muchas veces es el tema famoso del trabajo de las mujeres y los niños, ¿no? La explotación, las largas jornadas de trabajo, etc. Y este es un punto importante porque, otra vez también siguiendo ahí el libro este de los historiadores y el capitalismo, ellos dicen, bueno, sí, las jornadas eran extenuantes. La jornada de trabajo, y este es otro punto para quizás analizar en la actualidad. Claro, si usted es empleado de A, de B o de C, y ya le dijeron que usted va a trabajar 8 horas y va a ganar 10.000 euros por mes, ese es su número y usted empieza a mirar de ahí para arriba. Después viene el empleador y le dice, bueno, las cosas no están yendo bien, va a haber que trabajar 10 horas por día, ya no le gusta, ¿no? Y menos que le diga hay que trabajar 14 horas, no le gusta, pero menos le va a gustar cuando le digan no vas a trabajar ninguna hora más, ¿no? Te vas al paro, ¿sí? ¿Con esto a qué voy? Que tradicionalmente la gente trabajaba jornadas interminables y de hecho eran esas jornadas en el campo, es como dicen de sol a sol, no es que hoy domingo no voy a ordeñar la vaca porque es mi día de descanso, no, hay que ir. Hoy no voy a sembrar porque es feriado, no, tenés que sembrar cuando hay que sembrar, tenés que cosechar cuando hay que cosechar. Entonces, las jornadas de trabajo eran así en el campo. En el campo se idealiza la visión, pues se piensa que el del campo es el propietario del campo, no. Los que vienen a la ciudad no son los propietarios de los campos, son los campesinos, ¿sí? Que tienen condiciones de vida muchísimo peor que en la ciudad, ¿no? En la ciudad, para la gente de menos recursos, las condiciones son mejores que en el campo, ¿eh? Porque se producen economías de escala y van a tener acceso, por ejemplo, a educación en algún determinado momento, o esparcimiento. En una ciudad se concentran más personas y hay posibilidad de que ello exista, ¿sí? Entonces, las mujeres, los niños han trabajado siempre. En realidad lo que hace que la mujer y el niño deje de trabajar es la revolución industrial.
porque aumenta el salario real de la gente. Gracias a que ahora tengo una máquina, en lugar de producir 20 unidades, puedo producir 100. Mi salario real creció. Y como mi salario real creció, ya no necesito que toda la prole trabaje. ¿Sí? No es que el padre norteamericano es más bueno que el padre indio, que el padre indio manda a todos sus niños de los 4 años a trabajar, a pedir en los semáforos, etcétera, y el padre norteamericano es más bueno. No, el padre norteamericano es más productivo. Entonces, trabajando uno, puede haber 4 en la casa comiendo o estudiando, haciendo. La mujer vuelve a la casa, ¿no? La paradoja es que luego la mujer va a pedir salir de la casa, pero originariamente vuelve porque puede dedicarse a la crianza de los niños, ¿no? Si no, en el campo están todos trabajando y de hecho todavía sigue siendo así en el campo, ¿no? Es decir, podrá ir a la escuela rural, etcétera, ¿no? Entonces, estos autores sí reconocen, sí, las condiciones no eran buenas, sobre todo para los que recién van llegando, etcétera. ¿Qué alternativa tenían? Morir de hambre u una peor. Y además, otra vez, con esto del tiempo, a lo largo del tiempo, ¿no? Que ahí me había ido en un momento a hablar del tiempo y después no pude volver más. A lo largo del tiempo se dan las condiciones, es decir, derecho de propiedad, libertad individual, gobierno limitado. Entonces dice, bueno, viene un gobierno ahora de España, uno nuevo, que viene de Marte, baja, no saquemos a todos los que ya están, viene de Marte, empieza, derecho de propiedad, libertad individual, gobierno limitado. Y entonces usted ve que a los 5 años igual sigue habiendo paro, sigue habiendo pobreza, y dice, ¿ve que esto no sirve para nada? Volvamos a lo otro, hay que hacer más gasto, más gobierno. Bueno, eso es lo que ha pasado en Latinoamérica generalmente, ¿no? Viene uno, hace las reformas, claro, al tercer año, y muchas veces al segundo año, hay elecciones nuevamente, claro, la cosa no arrancó. Bueno, Inglaterra o Estados Unidos o el que usted crea, no fue que de un día para el otro impone, es como decir usted, bueno, ahora cuando termina la universidad de verano empiezo la dieta. Bueno, una semana hago la dieta, bajé 100 gramos, ve que la dieta no sirve para nada, hay que darle al ibérico, a la picada, todo. No es la dieta, no es un problema de dieta, es un problema de mi metabolismo, no puede, no, tenés que hacer la dieta, tenés que hacer 2 meses, 3 meses, 4 meses, tenés que ir al gimnasio. Entonces, hago la dieta, pero no hago nada. No, yo voy a correr todos los días y quemás 600 calorías y después llegás, te tomás 4 cervezas, incorporaste 1000 calorías. O sea, cada vez que vas a correr engordás. Bueno, hay que hacer todo durante más tiempo, ¿no? Y bueno, me apuro. 2 cuestiones más relacionadas con esto, ¿no? Otra consecuencia, y hablar de los empresarios un poquito. Uno de estos autores, no me acuerdo si es Ashton u otro, creo que era otro, pero decía, mire, si las consecuencias de la revolución industrial hubiera sido hacer más rico a los ricos y hacer más pobre a los pobres, nunca hubiera tenido sentido. Lo que hace la revolución industrial y lo que hace el capitalismo es poner al alcance de más personas más cantidad de bienes. Obviamente no va a ser el bien de lujo, ¿no? La ropa hecha en masa, los libros hechos en masa, etcétera, no tienen el mismo acabado que hecho artesanalmente. Pero lo que hace es poner a disposición de la mayoría de nosotros, todos nosotros tenemos un reloj, o todos nosotros tenemos un teléfono, o una cámara de fotos, o una computadora. Hay alguno que tiene la mejor, que sale más cara, eso es para un grupo. Algunos tienen Rolex, o lo que fuere que se llamen los relojes, ¿no? Algunos tienen unos teléfonos súper y otros tienen unos teléfonos, pero todo el mundo accede a eso, ¿no? Todo el mundo tiene, es decir, la producción masiva a bajo costo, ¿sí? Bienes que antes eran solamente para los ricos, ahora también son para los pobres. No serán de la misma calidad, no tendrán la misma identificación en la etiqueta, etcétera, ¿sí? Pero eso es lo que produce la revolución industrial. Llegar a mayor cantidad, porque además ese es el mercado al que apunta. No apunta al nicho de 10.000 compradores ricos, ¿no? Apunta al gran volumen, ¿no? Y esos consumidores son los que están tratando de captar estos emprendedores, estos empresarios, ¿no? Es decir, ¿quién motorizó todo esto? Otra vez, empresarios individuales. Menciono, bueno, hablé ahí del campo. Por ejemplo,
El campo no es que, como la presidenta de la Argentina hace unos años dice, la soja es un yuyo que crece. No. El campo hay que sembrarlo, hay que rotarlo, hay que abonarlo, hay que estudiar qué viene, qué conviene. Martín ayer hablaba de la soja, de que alguien se dio cuenta de que ese puede ser un negocio. El cercamiento de los campos, todo este estudio se fue dando en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Hubo ahí una actitud emprendedora de investigar qué era lo que se podía hacer y a qué se le podía sacar más. James Watt con la máquina de vapor, ¿no? A él tuvo un socio que se llamaba Matthew Boulton, que fue el que le dijo, la máquina tiene que ser de estas características, vos sos un genio, inventá la máquina. Pero la máquina tiene que ser así, ¿por qué? Porque el mercado está pidiendo este tipo de máquina. James Watt ya había tenido antes otro socio, se llamaba Reebok, que fue un desastre y quebró, etcétera. Y entonces Matthew Boulton, que era un empresario ya importante, compra los derechos y se asocia. Y los dos se convierten en multimillonarios luego, ¿no? Wedgwood, ¿no? Josiah Wedgwood, el de las porcelanas, dice, ahora esta gente quiere tener una vajilla de más calidad, etcétera. Vamos a copiar diseños chinos y lo vamos a producir en masa, por mencionar algún caso, ¿no? Y quizás los más cercanos acá en el tiempo, por ejemplo, el caso de, Carnegie. Carnegie se va a destacar por el acero. Él vio que el mundo era de madera principalmente, ¿no? Y que el hierro era poco maleable, no servía tanto. Lo que realmente daría un golpe era el acero, pero producir acero era carísimo. Invierte todo lo que tiene, él había ganado dinero haciendo compra y venta de acciones cuando trabajaba de secretario en el ferrocarril. Él empezó como telegrafista y rápidamente uno de estos ve que es muy talentoso, lo lleva, dice, yo quiero ganar dinero en el mundo real. Empieza con el acero. Multiplica las acerías en Estados Unidos, baja notablemente el costo de la producción del acero. El mundo del futuro va a ser el mundo del acero y así fue. Barcos, automóviles, ferrocarriles, puentes, edificios, rascacielos, ¿sí? En esa misma época, por ejemplo, un tal Rockefeller, en un determinado antes, me voy a meter en el petróleo. En 1865, el petróleo se usaba para refinar y hacer iluminación y calefacción de las casas, no automóviles. Y empieza a crecer, y ahí desarrolla toda una industria. Él llega a tener el 88% del refinamiento en Estados Unidos, pero el precio baja más o menos de $1 a 30 centavos por galón de combustible. Y ahí viene, ayer alguien me preguntaba sobre el juicio antimonopólico, ahí viene el juicio monopólico contra Rockefeller, a pesar de que cuanto más participación del mercado él controlaba, más bajaba el precio del producto. Después le hicieron un favor, finalmente el juicio lo perdió, en 1911 la empresa se divide y gana más todavía teniendo varias empresas, ¿no? Y uno más, Henry Ford, ¿no? Que se le ocurre en un determinado momento decir, los automóviles que surgen en Europa, que eran juguetes de lujo para los ricos, Henry Ford dice, ¿por qué no los creó para la gente común? Y él estaba ahí con sus socios le dicen, no, esa es una idea muy estúpida, así que no queremos trabajar con vos. Hace una nueva empresa y ahí desarrolla el automóvil, ¿no? Que es lo que permite, de esta evolución del transporte, dar más libertad a la gente, a los pobres. Te va para atrás en el tiempo, ¿quiénes viajaban larga distancia? Los ricos. Hoy cualquiera de nosotros está por acá, un día estás en España, otro día estás en Estados Unidos, otro día estás en China, en Argentina. Viajás y además viajás en un día, ¿no? Cuando dicen, este viaje larguísimo, nos quejamos nosotros los argentinos, o 10 horas sentado en el avión para venir hasta España, etc. Bueno, mi abuelo que vino de Vigo hasta Buenos Aires en barco habrá estado 3 meses arriba del barco, ¿no? Digamos. Creo que 10 horas se puede tolerar bien. Una más, y termino, un segundo, ¿no? Un caso de un empresario que se le ocurrió hacer una posta de correo en Estados Unidos, cuando Estados Unidos estaba expandiendo, se llamaba Pony Express. Crear unos caballos, trajo jinetes de Europa, caballos rápidos, y en un día se cruzaba de costa a costa, así, a través de un sistema de posta. El negocio buenísimo, duró un año, nada más. Claro, el ferrocarril se extendió
desapareció el negocio. Ese es también el riesgo del que igual mañana voy a hablar de los empresarios. Es decir, yo hablo de los que tuvieron éxito, pero por cada uno que tiene éxito hay innumerables que han fracasado, ¿no? Los jinetes estos europeos, ucranianos, creo que había traído, terminaron trabajando en rodeos, en el circo, etcétera, porque la empresa, la idea era muy buena, pero viene un adelanto tecnológico que te supera y te deja fuera, ¿no? Así como tanto se van dando, ¿sí? Bueno, ahí ya me dijeron que era el tiempo, así que acá termino. Gracias.